En Secretos de Necochea, por el canal de YouTube, en esta oportunidad vamos a contar algo que es de nuestra zona. Y cuando uno dice de nuestra zona, está hablando del famoso El Tigre del Quequén. Así se denominó en la historia. Por supuesto, quien comenzó con esto a narrar esta historia fue Hilarión Abaca, que creó esta verdadera historia. Pero años después, Eduardo Gutiérrez lo hizo ya más folletín y semana a semana se publicaba en los periódicos y esto creo que fue lo que generó la famosa historia del Tigre de Quequén. Por supuesto que Abaca lo hizo bien campestre al tema o como podríamos decir, de acuerdo a las historias, cómo se relataban y cómo se vivía en aquellos tiempos. Comenzamos con El Tigre de Quequén. Vamos a ir leyendo porque no es para desperdiciar esta obra. Y Felipe era una de esas criaturas muy desgraciadas que nacen predestinadas a padecer y llorar, y tienen así que andar como cosas despreciadas. Se ignora, por cierto, el nombre de su pobrecita madre. No se le conoció padre, tiene hermanos, ni nada. Y aunque ninguno la cuadre, pienso seguir la volada. Un tal Gregoria Rosas, persona muy copetuda, media beata o media Buda, a Felipe recogió. Que alguno se los pasó, no queda lugar a duda. Esta matrona porteña, como es justo y es prudente, a Felipe de sirviente, por cierto, allí lo tenía, y para sí lo pedía alguna dama decente. El pobrecito creció como una flor en tapera, sin disfrutar siquiera el calor de una alborada, sin tener una mirada ni una madre que lo quiera. Todo lo que hacía Felipe, y estaba aquello obligado, era marchar al mercado a buscar el alimento, como él decía, contento cuando habrá hecho el mandado. En el invierno, el pobrecito, al ir de frío temblando, solía volver llorando a la casa de la vieja, que siempre tenía una queja para vivir rezongando. La vez que se demoraba por culpa del carnicero, lo aguardaba un aguacero de palos y lazazos. Cuántas veces de los brazos lo detenía un cochero. Pero aquella viuda arpía nada encontraba bien hecho. Vos no te ganás el techo donde vivís, le decía. Y entonces le sacudía de revés y por derecho. El pobrecito Felipe lloraba por desconsuelo y a veces alzaba el vuelo de allí hasta el anochecer. Ay, pero el pobre al volver servía de limpia suelo. Sin compasión, como digo, tal paliza le pegaba que el pobre chico quedaba lleno allí de moretones y a la abeja en sus funciones su cochero le ayudaba. No importa, decía lloroso, a hombre yo he de llegar y esa me la han de pagar. A fe de que soy pacheco, me tienen cual charco seco, cambiando así de lugar. Felipe fue así creciendo en medio de sus torturas y a las otras criaturas con quien éste se juntaba, como chico les contaba sus amarguras, desventuras. Con aquellos otros niños con quien juntarse solía, jugaba con alegría al rescate o a la manchita, y a los trompos y bolitas cuando jugar se ofrecía. Él nunca fue pendenciero, ni de mala inclinación, tenía un noble corazón y era en extremo sincero. Como no era camorrero, lo querían con razón. De los muchachos como él se captó las simpatías y no pasaba ya un día sin aumentar la reunión. Y sin ninguna ilusión, Felipe, lento, crecía. Así, rodeado de todos los muchachos de su edad, fue entrando en la mocedad, fue formándose hombrecito, llevándolo en la frente escrito
el sello de la bondad. La misma doña Gregoria, que lo llamó cacháis, no le pegaba más por miedo más que por nada. Aquel tenía en la mirada la fuerza de la voluntad. Palermo, que se ha sido el barrio donde Pacheco creció, al poco tiempo probó el coraje de aquel bravo que fue víctima y esclavo de aquella que lo crió. Era el año 37 cuando esta historia pasaba. El tirano gobernaba toda esta patria a su antojo. De su capricho y enojo casi nadie se libraba. Pacheco, cuando escuchaba lo que la mazorca hacía, de rabia se estremecía y entre el colmo de su ira, dentro del pecho, una pira a llamaradas ardía. A él lo que más le encantaba era adquirir un potrillo y como ningún chiquillo, por cierto, en pingo faltaba, con el potrillo soñaba con el apero y el cuchillo. Cuando algún muchacho amigo le prestaba la macetita o a la casa de la visita iba algún hombre a caballo, aquel partía como vago dándose una carrerita. Muchas veces al lechero que iba en una yegua manca le pedía llevar en ancas en un tono chacatón. Aquel más de una ocasión le cedió la yegua blanca. Era allí cuando Pacheco se llenaba de alegría y aunque ya bien lo sabía que aquello le saldría mal, solo a su casa volvía extenuado el animal. Se armó, no se sabe cómo, de un hermoso puñalito, con el que hacía algún tirito, pero allá, de tarde en tarde, si algún compadre o cobarde lo quería dejar chiquito. Los muchachos de más cuerpo quisieron hacerle banco, mas Pacheco en tono franco jamás se dejó doblar y nunca supo saltar al adversario ni un tranco. Se arrimaba a los cuarteles de Palermo a cada instante. Entre esa gente maleante, de allí había de verdad. Formaba su sociedad aquel muchacho ignorante. Allí vio al consumarse los castigos más severos. Allí vio a los mazorqueros con la mayor sangre fría matar con alevosía como lobos carniceros. Al ver los duros castigos que le daban al soldado, solía decir, desgraciado de aquel que se viene a servir. Decía por qué vio morir a un cordobés estaqueado. Pacheco, en una ocasión, vio azotar a una mujer por un hombre, al parecer, de la gente de Cuitinho. A su lado, un tierno niño se sentía desfallecer. Ciego de ira fue a coser al cobarde a puñalada, pero aquellas estaqueadas que vio le hicieron temer. Lloró como la mujer que se fue sin decir nada. Y para que él no ha tenido en el mundo una caricia, aborrece a la justicia, y si no la tuvo, nace mucho más si se hace con el pobre una injusticia. Bendito sea Dios, decía, y a veces en tono fuerte, analizando la suerte del dichoso al que sufría. Cuánta mentira y falsía se encuentra hasta hallar la muerte. Todo este montón de esas que Pacheco presenciaba, tanta pena le causaba y tanto asco y repulsión que su tierno corazón se sentía, lloraba. El año 42, y según por lo que leo, estaba en el apogeo la mazorca. Vive Dios, más de un argentino huyó de miedo a Montevideo. Allí el bárbaro tirano, restaurador de las leyes, hacía matar como bueyes sus mismos conciudadanos e hizo ahorcar 2 italianos por ser lacayos de reyes. Era una tarde de ese año, si la historia no me engaña, hizo Pacheco una hazaña de un volumen semejante que se tildó de gigante en el acto en la campaña. Sucede que el chico andaba por carambola a caballo, en un petizo vallo que un amigo le cedía, cuando vio hacia él corría un paisano como gallo. ¡Socorro!, decía aquel hombre, que quieren echarme el guante en un tono suplicante para pasarme a degüello.
Pacheco, al salvar aquello, se dispuso en el instante. Vio que atrás del fugitivo, con las dagas en las manos, venían 4 paisanos de bonete colorado y corrían los condenados gruñendo como marrones. Pacheco midió el peligro que aquel infeliz corría y apeándose le decía: tome el vallo y sálvese. Y mientras él quedó de a pie, el criollo desaparecía. Para interceptar el paso del tenaz perseguidor, se le arrojó con valor entre las patas del bruto y antes de un cuarto minuto se hizo ovillo el corredor. Y Felipe, sobre el pucho, echó al punto a disparar mientras se veía llegar a los otros asesinos, hasta el lado del cochino que su cuerpo hizo estrellar. Los otros 3 que veían pretendían darle alcance, pues debido a ese percance miraban con gran fuerza que se les perdía la presa y siendo además el avance. Pacheco tuvo intención de librarles un combate, luego dijo: sosegate, Pacheco, que así estás bien, no sea el diablo, venga el tren y por confiado me mate. Furiosos los mazorqueros, al ver semejante arrojo, lo corrieron con enojo buscando encontrar desquite. Pacheco, con un confite, le pegó a un perro en un ojo. Aquella hazaña, por suerte, le dio tal fama y renombre que ya de Pacheco el nombre iba siendo popular y de esta hazaña al contar nadie de ustedes se asombre. Ya a sus mismos camaradas, al ver la hombrada que hiciera, lo trataban de manera que tuviera sus miradas. Sus frases eran tomadas cual si de un padre vinieran. Pero Pacheco asimismo no se había envalentonado y conocía demasiado para saber lo que daba. Aquello no le importaba lo que un cigarrillo armado. Sin dudas, las felpeadas que le dio aquella sotreta le hizo crecer las paletas en forma descomunal. Era un tipo original, era un vigoroso atleta. Para manejar el fierro era como una luz. Uno miente en la pujanza del viento, tenía el sopapo que enviaba. Pobre aquel que agarraba, perdía el conocimiento. Pero vamos a estas cosas enseguida a poner punto, para pasar a otro asunto y a la historia proseguir, mas antes debo advertir que interesa el contrapunto. Esta es la historia, el principio de la historia del tigre de Quequén. Suscríbete en Secretos de Necochea.